La vida es rara. Un día te lo da todo y al siguiente te lo arranca sin piedad. Así me acaba de pasar. Quizás pensás que esto no es para vos, pero si me das solo 6 minutos, vas a ver que esto le puede pasar a cualquiera. Yo creía que en España sería más fácil, hasta que un golpe inesperado me dejó tambaleando. Y hoy quiero compartirte lo que aprendí, porque las experiencias que rescaté de este proceso doloroso pueden ahorrarte años de frustraciones. No te vayas, quédate con nosotros. Te cuento, un señor se muere y se despierta enfrente de una mansión. Ahí se encuentra con un mayordomo que le da la bienvenida y le dice: cualquier cosa que usted quiera, simplemente piénselo y se hará realidad. ¿Cómo así?, dijo el señor desconcertado. Claro, si tiene hambre, piense en un plato de comida y le aparecerá al momento. Si tiene sueño, piense en una cama y ahí estará. No se preocupe, esto es muy fácil, pero si tiene algún problema, simplemente piense en mí y aquí estaré. Este señor no podía creer lo que le estaba pasando, pero decidió probar a ver si funcionaba. Y efectivamente, pensó en la comida e instantáneamente frente a él se encontraba un banquete. Pensó en una habitación frente al mar y ahí estaba por la ventana mirando las gaviotas. Esto es como un sueño maravilloso del que nadie se quiere despertar. Pero al cabo de unos días el señor estaba un poco aburrido y dijo: tengo ganas de comer una ensalada de lechuga, pero que sea sembrada y cultivada por mí. Pero aunque pensaba esforzadamente, el deseo no se le cumplía. Entonces pensó en el mayordomo y el mayordomo de inmediato estaba ahí. Disculpe, jefe, pero quiero plantar y cosechar mi propia lechuga y no puedo hacerlo. Claro, exclamó el mayordomo, es que aquí se le concede cualquier deseo, pero está terminantemente prohibido trabajar. ¡No!, exclamó el señor indignado. ¡Es una locura! ¿Cómo no voy a poder tener el derecho de poder plantar y cosechar mi propia comida? Esto está pésimo, es una locura. Esto es como estar en el infierno. Señor, responde el mayordomo, ¿y dónde cree que está usted? ¿Por qué será que siempre queremos las cosas fáciles? Que no entendemos que el valor de las cosas está determinado por el esfuerzo y el sacrificio que nos costó. No sé. A los 30 años dejé Argentina y me fui hacia los Estados Unidos. El choque cultural fue terrible. A ver, ni siquiera hablaba el idioma. Pero con mucho esfuerzo, al final me adapté y aprendí muchas cosas también. Luego de vivir 27 años ahí, las circunstancias de la vida me llevaron a emigrar otra vez. Claro, dije en aquel momento, yo ya tengo experiencia, así que, sin lugar a dudas, esta vez va a ser bien fácil. Pues hace un año que vivo en España, un país al que creo que llego en condiciones inmejorables. Con ciudadanía española en la mano, un trabajo remoto desde los Estados Unidos y una conexión social y familiar que definitivamente no tenía cuando desembarqué en tierra yanqui. Ahora otra vez mi mente tiene que expandirse y aprender cosas nuevas, porque esto podrá ser muy parecido a Argentina, pero no lo es otro país. Pero increíblemente me está costando muchísimo adaptarme y definitivamente no es el país ni tampoco la gente, soy yo. Te confieso algo y con la mano en el corazón. Aunque me considero una persona bien sociable, me está costando muchísimo establecer nuevas relaciones. Inclusive, hasta he perdido otras. Y sí, la vida no es fácil. Todo cuesta mucho, muchísimo sacrificio. Pero lo que cuesta, vale. Recuerdo a mi abuelo trabajando en su quinta de vegetales, allá en Mar del Plata, Argentina. Todo el esfuerzo que le ponía ese gallego, trabajando la tierra, sembrando, regando, para que eventualmente la tierra diera sus frutos. A mí me encantaba comer esos tomates y esas navizas caseras. ¡Qué delicia! Pero en aquel entonces yo no tenía ni la menor idea del esfuerzo que costaba tenerlas en la mesa. Los años han pasado y ese niño se convirtió en hombre. Pero aunque me haya esforzado mucho toda mi vida,
eso no significa que ya no lo tenga que hacer. No puedo decir, uy, no, yo ya me esforcé mucho, ahora la quiero fácil. Absolutamente todo en la vida demanda sacrificio, paciencia y perseverancia. Mirá, no tengo ni idea en qué etapa de la vida te encontrás, ni mucho menos cuáles sean tus desafíos en este momento. Pero te comparto esto que en medio de mucho sufrimiento acabo de aprender. No importa la edad que tengas, la cantidad de problemas ni la dimensión de tus circunstancias, sino simplemente el tamaño de tu determinación. No te rindas. Espero que te haya gustado el video y que te suscribas al canal. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos pronto.